Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. El ser. Relato militar peruano. Hace muchos años me tocó vivir un capítulo muy crudo en mi vida, y es que cometí la osadía de meterme en el territorio del duende demonio Chuyachaki, un ser aterrador y extraño. Lo que a continuación les contaré fue clasificado en expedientes y archivos secretos de misión, esto por parte del gobierno peruano. Les hablaré de un horrible ser que tiene la capacidad de mutar híbridamente y transformarse en un animal, un ser humano y hasta cualquier cosa, usurpando identidad al grado que difícilmente sabrán quién es el impostor. Esto que sacaré a la luz pública estaba secretamente protegido por el gobierno, y también allí se hablan de otros seres, personas que no son netamente humanas y están entre nosotros. Además, unas bestias sacadas de documentos de criptología, que a su vez avalan la existencia de seres extraterrestres, duendes, así como cosas que no imaginas. Hace muchos años, fuimos la avanzada de inteligencia del ejército peruano en la selva con límites del Amazonas. Estábamos tras la pista de los guerrilleros de Sendero Luminoso, el mayor enemigo público del país andino. Esos asesinos traían al pueblo en jaque y dejaban a su paso a miles de inocentes, víctimas de las cuales pagaron con su vida el conflicto bélico en mi amado país del Perú. El gobierno mandó al grupo especial de la Secretaría de Defensa para iniciar un operativo especial, donde éramos 70 de los más fieros y adiestrados militares en activo. De hecho, yo era el más nuevo, o como quien dice, el recluta. Pero mi valor me llevó a ser reconocido como uno de los integrantes de este grupo especial de reacción militar. Abordamos el avión, y este nos llevó a los límites de Brasil, y a donde llegamos nos recogieron camiones del gobierno, y de ahí caminamos un par de días a donde el satélite de reconocimiento envió datos de extraños movimientos en medio de la nada. Estábamos de misión en Pucallpa. Esto era a unos cuantos kilómetros del Amazonas, ya casi arribando a Brasil. Teníamos informes de que la guerrilla de Sendero Luminoso estaba reuniendo pandilleros brasileiros a sus filas, y estos tenían una base en esa área. Por lo mismo, establecimos un búnker de inteligencia ahí en medio de la nada. El teniente a cargo de la misión mandó a 7 elementos para hacer un reconocimiento de la zona y ver si era posible rastrear algún campamento de la guerrilla Sendero Luminoso, y si topábamos con algo, que enviáramos las coordenadas vía radio para lanzar la avanzada de despliegue y aniquilarlos. De entre esos 7 militares salí elegido para avanzar. Caminamos como por 1 hora, y por la enorme altura y frondosidad de los enormes árboles, estaba algo oscuro, como si ya fuera de noche. Pero la verdad, apenas sería mediodía. De pronto, al darle la espalda a los árboles, algo se balanceaba entre la maleza y emitía un aterrador sonido lastimero. Pero la verdad, no se miraba qué rayos estaba acechándonos. Sentí algo de temor, pero para mí era más importante lograr el objetivo de buscar algún rastro del enemigo. Así que caminamos a paso veloz y salimos de esa zona. Les juro que duramos más de 2 horas tratando de encontrar algún campamento o fogata apagada, pero no hubo nada. Estaba ansioso por matar a algún enemigo, y la sangre me hervía al no encontrar alguna pista. En eso, saqué mi machete y comencé a cortar los árboles, al igual que plantas y flores. Honestamente, tenía ganas de disparar mi arma con silenciador, y en eso se cruzó en mi camino un jabalí, al cual de un certero disparo le atravesé su corazón. En eso, mis compañeros, que notaron mi enfado por fracasar en el operativo de rastreo, me pidieron que regresara de inmediato. Obedecí un poco más molesto, y al momento que avanzamos de nuevo, ese extraño ser emitió una vez más un alarido de dolor y rabia. Quién sabe por qué, pero era algo que no conocíamos, o de algo que se tuviera conocimiento hasta ese momento.
Llegamos antes de las 4 de la tarde al campamento y le comentamos al teniente que no había rastro del enemigo. Esa noche, que, por cierto, fue la primera, se colocaron sensores de movimiento, al igual que luz infrarroja y sensores de calor corporal. Esto por si el enemigo nos tendía una trampa. Gracias a Dios, hasta antes de medianoche no pasó nada. Terminé mi turno de guardia y me dispuse a dormir. A eso de las 3 de la mañana, a lo lejos se volvió a escuchar un extraño sonido como el de la tarde. Y de pronto solo sentí como algo brincó de entre los árboles para caer justamente encima de mí. Por lo que alcancé a apreciar, esta bestia tenía un pie humano y otro de animal con una enorme pezuña, y era de color oscuro. De pronto sujetó a un compañero de su pierna y de un salto salió con él del campamento. El guardia en turno sonó la alarma y dio la voz de ataque, ya que pensaron que el enemigo nos había caído de sorpresa. De inmediato tomamos nuestras armas para disparar, pero estas se trabaron. Ninguna percutió la bala, era como si fueran dominadas por una extraña energía. Los demás solamente alcanzaron a ver una extraña criatura semihumana con características extrañas que se perdía en la oscuridad con nuestro compañero. De inmediato salimos al rescate, temerosos de este extraño ser que no atacó y que solamente secuestró a un militar. Esto fue por el lapso de 3 días, y de Francisco no hubo nada. Y cuando se estaba elaborando el informe de baja en cumplimiento del deber, al campamento llegó caminando Francisco, solo que de una manera extraña, como si estuviera lastimado. Al revisarlo, el médico del campamento lo sentía raro, como sin razonamiento y sin control corporal. Además, había un pequeño detalle. Tenía el pelo un poco más largo y no contaba con su placa militar. Le hicieron un par de preguntas y no supo contestar. Ahí comprendieron que estaba sin razón y no podía hablar. Por eso mismo lo regresaron a Lima, Perú. Ahí su familia lo esperaba y lo trasladaron a su casa. En ese entonces tenían un pequeño ranchito o granja con varios animales. Cuando él llegó, los animales de inmediato se pusieron nerviosos. Los perros que tenía mejor abandonaron la casa. Los padres conocían a su hijo y este estaba muy raro. Tanto que cuando le dieron de comer y miró que era pollo, con una gran fuerza tiró el plato de carne y corrió a refugiarse entre los animales del corral. Era como si se entendieran. En pocas palabras, la mayor parte del día se refugiaba con ellos. En los primeros días de estar en casa, este extraño militar parecía un completo desconocido. Miraba extrañado su cama y se dormía en el suelo. No se bañaba y no quería comer nada que fuera de origen animal. Solo se alimentaba de hierbas, plantas, al igual que algunas frutas. Lo más extraño de esto era que no sabía caminar con las botas militares. Por otro lado, en el campamento militar, el teniente al mando recibió órdenes precisas de que había un extraño movimiento a unos 20 kilómetros de nosotros y que el satélite detectaba una presencia de calor corporal en movimiento. Por eso se organizó una avanzada pensando que era algún grupo criminal. Cuando estuvieron a unos metros, vieron a un sujeto que levantó la mirada y con asombro y horror descubrieron de nueva cuenta que era el soldado Francisco, pero flaco, ojeroso y enfermo, a la vez que estaba lastimado. Al sentirse a salvo, se desmayó. Despertó en un interrogatorio militar. Fue ahí que estábamos todos sin comprender qué estaba pasando. Si días atrás, este militar que había sido secuestrado había regresado con su familia. Nadie confiaba en él y comenzamos a interrogarlo, donde contestó todo con claridad y además mostró su identificación y su placa metálica. Además, pasó la prueba de reconocimiento y examen psicológico a la perfección. Fue ahí que de inmediato lo aislaron y en un par de horas trajeron al grupo especial de casos clasificados y secretos del ejército para tomar testimonio de lo que declaró en pleno uso de sus facultades mentales. En la declaración, afirmó que fue secuestrado por un extraño ser
el cual no estaba clasificado en los expedientes militares. Era un ser sumamente inteligente, ya que supo burlar los sensores de movimiento y de calor. Además, tenía una cueva en lo profundo de la selva. Y además, era guardián de animales y flora. Al parecer, yo desaté su furia al momento que, por mi ignorancia y estupidez, agredí a los animales y les causé la muerte, al igual que irracionalmente destruí árboles y plantas. Por ese motivo, había secuestrado a un compañero. Fue ahí donde el coronel de inmediato pidió al batallón olvidar por un momento al grupo guerrillero Sendero Luminoso y abordamos el avión deprisa con destino a Lima, Perú, donde los padres del militar corrían peligro ya que estaban frente a un ser impostor. Cuenta la madre que el supuesto hijo empezaba a vomitar porque se sentía mal, y en un momento que se fue a descansar ya no se levantó ni a comer. De pronto, la madre miró que ya había pasado mucho tiempo y fue a verlo para llevarle la cena. Fue ahí que entró sin tocar, y en ese preciso momento miró con horror cómo de la cama se le salía un enorme pie humano con unas asquerosas uñas y otro pie deforme como de un chivo. El ser, al sentirse descubierto, se le fue encima a la mamá, pero en ese instante, un helicóptero militar y una compañía de soldados rodeamos la casa y al verse acorralado, rompió un cristal para huir sin lograr su objetivo. El Uyachaki es un enano o un demonio de la selva, cuyo nombre proviene del dialecto quechua. Este enano del bosque tiene la habilidad para transformarse en cualquier otra persona, animal y ser vivo que desee para engañar a los visitantes. El duende puede aparecer como un miembro de tu familia o hasta un amigo, conduciéndolos hacia caminos equivocados, yendo más y más profundo entre la selva, y luego dejándolos ahí perdidos para después matarlos. Para los niños, el Chuyachaki muchas veces aparecerá como un compañero de juegos y los convencerá de huir de su casa. Y al final, cuando se aburra de su compañía, lo asesinará. La única forma en que se puede vencer a este ser es descubrir su identidad verdadera. Entonces, debes de mirar velozmente a sus pies y ahí comprobarás que no es nadie de tu familia, que por el contrario, es un impostor que suplantó la identidad y deberás correr a ponerte a salvo, o de lo contrario, este te arrastrará tan lejos como pueda. Este ser, al sentir la presencia del ejército, huyó para jamás volver. Al día de hoy, este evento y otros más con seres aterradores para la humanidad ya quedaron archivados y seguirán ahí por más años. Esto hasta que estos archivos sean públicos y sean documentados por el hombre. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan.